Bueno, primero y antes que nada tenemos que saber que estamos entrando en la campaña otoño-invierno, que es totalmente diferente a lo que son las semillas de primavera-verano. Lo siguiente que tenemos que hacer es un poquitito cuando estamos aprovechando ya que estamos en esta cuarentena, ¿no es cierto?, en los cuidados, ¿no es cierto?, que tenemos que quedar en la casa. Bueno, lo primero que tenemos que ver y analizar para comenzar a hacer una huerta es el lugar o la disposición de espacio que tenemos atrás de nuestra casa, ¿sí? ¿Por qué observar y mirar esto? Por el tema de que nosotros por ahí tenemos un lugar donde hay mucha sombra, que esto no es aconsejable, ¿no es cierto?, ya que las verduras necesitan luz para crecer, ¿sí? Luego, en disposición de lo que es el terreno, tenemos que ver que es un lugar donde no haya piedra, que no sea un lugar bajo por cuestiones después de lluvias, en otoño e invierno que son más frecuentes se puede inundar. Todos estos lugares hay que tener en cuenta para hacer una huerta, ¿sí? Luego que nosotros visualizamos o analizamos y vemos el lugar donde nosotros podemos hacer nuestra pequeña huerta o un par de canteros que podamos hacer, ¿no es cierto?, tenemos que tener en cuenta, ¿no es cierto?, preparado, ¿sí?, de abono. ¿Qué quiere decir esto? Que nosotros antes de hacer nuestros canteros tenemos que tener ya listo el abono. ¿De qué manera o cómo podemos hacer el abono? Todo esto nosotros lo podemos hacer con un trabajo previo, ¿sí? Un trabajo previo que nos lleva, por ejemplo, a tener todo lo que son los restos de cocina, ¿sí?, ya sea cáscaras de fruta, cáscaras de verduras, ¿no es cierto?, todo aquello que se pueda descomponer, ¿no es cierto?, como materia orgánica, ¿sí? Esto tenemos que desechar lo que sería todo lo que es grasa, hueso, chapa, alambre, plástico. Todas esas cosas no sirven para hacer nuestra pequeña abonera, ¿sí? Tenemos que tener en cuenta que la descomposición de esto dura aproximadamente 8 a 10 meses, ¿sí? Esto quiere decir que si nosotros queremos hacer ahora en esta campaña nuestra huerta con abono, ya deberíamos haberlo empezado hace ya 8 o 10 meses atrás. O bien podemos ir a recorrer, ¿no es cierto?, el monte, ¿sí?, y podemos sacar de la capa de entre 15 a 20 centímetros la capa que mayormente tiene más abono. Y esto, una vez que nosotros tenemos, podemos comenzar a hacer nuestro pequeño cantero. Muchos dicen, sí, yo hago un cantero ancho, grande, y ahí me entran más verduras, ¿sí? Yo lo que aconsejo, el ancho del cantero no sea más largo que el brazo de uno, ¿no? ¿Por qué? Porque nosotros sí podemos llegar de un lado al otro con la limpieza, ¿sí? Es el tamaño más adecuado para hacer un cantero en la huerta, ¿sí? Una vez que tenemos el abono y sabemos el tamaño de nuestro cantero, ¿qué tenemos que hacer? Es mezclar el abono en el cantero, ¿sí? Muchas veces cometemos el error de colocar el abono arriba y venir con una pala o con una laya y dar vuelta a la tierra. Es una forma errónea. ¿Por qué? Porque todo el abono que nosotros tenemos arriba lo vamos a poner abajo y la tierra que está abajo volvemos a ponerla arriba. Entonces no tenemos materia orgánica para el momento de la siembra o el trasplante, ¿sí? Entonces, ¿cómo es la forma correcta de hacerlo? Es colocando el abono arriba del cantero, ¿sí?, y removiendo con un rastrillo, ¿sí?, o con una azada o con una pequeña pala, ¿sí?, ir dando vuelta y mezclando todo eso. ¿Para qué? Para que en la primera superficie que tengamos después de nuestro cantero de aproximadamente 10 a 15 centímetros tengamos toda esa materia orgánica, ¿sí?, ese abono que va a servir para el alimento de nuestras verduras, ¿sí? Bueno, una vez que nosotros tenemos hecho el cantero, tenemos que realizar lo siguiente. Podemos hacer un tipo que es de siembra directa o almácigo. ¿Qué significa esto? Siembra directa es todo aquello que nosotros vamos a sembrar en el cantero directamente y que va a quedar ahí, que no tenemos que moverlo de un lado para el otro, ¿sí? Esto puede ser zanahoria, rabanito, remolacha, ¿sí? Todo esto nosotros vamos a sembrar y va a quedar en el cantero. La otra manera es hacer un almácigo. ¿Qué es lo que es un almácigo? El almácigo nosotros lo podemos hacer como por ejemplo con un cajoncito de manzana, ¿sí? Desarmamos 2 cajones
y hacemos de los dos, hacemos uno, ¿sí? En la superficie interna del cajón ponemos un diario, ¿sí? Lo agujereamos un poquitito y ahí echamos también abono, ¿sí? Tierra con abono y sembramos ahí. Lo mismo que en el cantero, pero en el cajón. Después, cuando las plántulas tienen más o menos unos 10 centímetros, 12 centímetros o 2 o 3 hojitas, es el tamaño ideal para sacarlo de ese almácigo y llevarlo al cantero, ¿sí? Al lugar definitivo donde va a quedar esa plantita. ¿Qué significa eso? Estamos trasplantando, sacando de un lugar y llevando a otro lugar definitivo, ¿sí? ¿Qué es lo que nosotros aconsejamos en el momento de la siembra y del trasplante? Tener en cuenta dos cosas. Asociar cultivos. ¿Qué significa esto? Es mezclarlos, ¿sí? No van a cambiar de gusto ni color. No tengan miedo en asociar. ¿Qué asociamos? Un cultivo de hoja, porque necesita espacio para arriba, por ejemplo la lechuga o el repollo, ¿sí? Y abajo ocupa muy poco espacio la raíz, ¿sí? Asociamos con uno de raíz. ¿Qué significa esto? Un rabanito, una remolacha, una zanahoria. ¿Por qué? Porque necesita espacio hacia abajo y no hacia arriba, ¿sí? Entonces nosotros asociamos un cultivo de hoja con un cultivo de raíz en un cantero, ¿sí? Si nosotros nos ponemos a pensar el ancho del brazo, tenemos suficiente espacio para hacer esta mezcla o esta asociación de cultivo, ¿sí? ¿Por qué? Porque el repollo o la lechuga son anchos, son grandes. La otra, que es la remolacha, zanahoria, rabanito, es más chiquitita y va hacia abajo. Con respecto a los cuidados, tengamos en cuenta que estamos entrando en otoño-invierno, ¿sí? Y el fresco y las lluvias son más abundantes. ¿Qué quiere decir esto? Que nosotros en el momento de hacer, por ejemplo, el riego, ¿sí? No lo tenemos que hacer ni a la mañana temprano, ¿sí? Y ni a la noche, ¿sí? Que estos son los horarios de primavera-verano. Más bien nosotros los tenemos que hacer más sobre el mediodía, ¿sí? Entre las 9 y las 2, 3 de la tarde. ¿Por qué? Porque es el horario donde menos humedad hay. Y nosotros, acuérdense bien que nosotros necesitamos que nuestro suelo de la huerta sea húmedo, que no haya barro. Esto sirve mejor para el crecimiento de las plantas.